Acuérdense que cuando trabajemos con este cuadro de acá y hagamos la validación, si están observando, ¿no? Sí, sí. Y hagan la validación y cumplen para trabajar el de Rush, el de ¿cuál era el otro? El de Cronbach, me va a pedir una muestra amplia y con ese 60 va a ser como muy poquitico y no me va a representar, no es representativo. Acuérdense de ese concepto también. Ya, eso sí entiendo que se le haya olvidado porque no lo vivimos, pero los antecedentes sí los vivimos. La revisión de literatura sí vivimos. Bien, entonces, ¿recordaron eso? Si entonces tengo 20 alumnos o voy a trabajar con un paralelo a 17, ¿mi investigación qué va a ser? Cualitativa. No va a ser necesariamente mixta. Lo que voy a hacer es una utilización, porque a los alumnos voy a observarlos, a los padres voy a encuestarlos y a las profesoras voy a entrevistarlas. Tengo 3 métodos. Los 2 son cualitativos, la entrevista y la observación son cualitativas, son técnicas del cualitativo, ¿sí o no? Y la encuesta, en cambio, es del cuantitativo. Tengo 3 métodos, por eso es que dice que la triangulación hace referencia a varios métodos o fuentes de datos. Entonces, no es que va a ser un mixto, sino que va a usar algún proceso de triangulación. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Y ese proceso de triangulación obedece al paradigma, a la epistemología, a la teoría general y a la teoría sustantiva. No es a lo loco, tiene que estar relacionado. Y esa relación también me falta en el diseño. No la veo. No la veo. Me va a costar un poquito más, pero no importa. Por eso estamos acá en este escenario donde ya deberíamos estar ustedes descansando y yo haciendo otra cosa. Pero bueno, veamos. ¿Me van entendiendo lo que les voy diciendo? ¿Me van entendiendo, sí o no? No escucho. Sí, Miss. Ok, Yajaira dice que sí. ¿El resto me van entendiendo? Sí, Miss. ¿Seguro? Bueno, entonces yo veré los cambios en el documento, ¿no? A ver si es verdad que me van entendiendo. Así que entonces la mayoría de los estudios que tienen pocos niños deberían ser estudios cualitativos. Bien. Ahora, va a reforzar lo de triangulación. Voy con el tiempo, estoy bien. Veamos. Hay algo de triangulación que yo les tengo resaltado. Saquen el documento, busquen en el archivo que ustedes de triangulación que les voy a leer. El de Okuda y Gómez Restrepo. ¿Se acuerdan que tenían que leer ese? Es el que estaba aquí en el sílabo. El que estaba aquí. ¿Lo recordaron? ¿Sí? Ok, entonces saquen ese documento. Ok, Okuda y Gómez Restrepo. Una vez que ha leído la definición, qué es el término en términos generales, qué, por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde, necesito que nos concentremos en el siguiente, en las ventajas. Se cree que una de las ventajas de la triangulación es cuando, ¿quién quiere leer? Se cree que una de las ventajas de la triangulación es que cuando dos estrategias arrojan resultados muy similares, esto corrobora los hallazgos. A ver, repito, vamos para que se les quede en el cerebro. Esta es una nueva técnica que aprendí hace un semestre atrás. Se cree
que una de las ventajas de la triangulación es que cuando dos estrategias arrojan, solo lea lo que yo le digo, arrojan resultados muy similares. Ajá. Esto corrobora los Hallazgos. pero por el contrario, cuando estos resultados no lo son, la triangulación ofrece una oportunidad ¿para qué? Por una perspectiva más amplia en cuanto a la interpretación. Ajá. ¿Qué pasa si la observación y la entrevista no me arrojan los mismos resultados? No hay problema. Pero una de las cosas con las que he tenido que luchar con mis alumnas, porque yo por lo general les daba en cuarto y ahí no las volví a ver en séptimo, pero en cambio nosotros acá tenemos un camino avanzado, no va a haber ese error en mis nuevos trabajos de titulación. Porque usted ya sabe que si la entrevista y la ficha de observación no dan los mismos resultados, usted tendrá una manera de explicar, una perspectiva más amplia para explicar ese resultado. Y así no va a decir, 50% dijeron que sí, 50% dijeron que no. Y ya, ahí se termina. Olvídense de eso. Acuérdense que eso lo criticamos hace tiempo, ¿no? Muy bien. Por eso hay un video donde dice cómo interpretar resultados. Y hay una semana para eso, porque ustedes antes han tenido que ver los programas. Ok. En cuanto a la interpretación del fenómeno, solo por pregunta, ¿cuál sería el fenómeno en el caso de ustedes? Nuestro problema de investigación. Así es. Muy bien, Juliana. Tu problema sería tu fenómeno. Así que si el tóxico da problemas, ¿es un fenómeno? Puede investigarlo, ¿no? O votar. Si lo investigamos es un fenómeno, pero si no, no es nada. Simplemente es el que está ahí. Para que sea un fenómeno, tiene que ser investigado. Entienda eso. En investigación se denomina la palabra fenómeno al problema que voy a investigar. Ese fenómeno puede ser casa, institución, empresa, personas, animales. Voy a estudiar los peces en un río X, las piedras del lago Yasuní. Ok, a eso se llama fenómeno, no es a un hombre feo ni a una mujer fea. Fenómeno es el problema que voy a estudiar. Muy bien, Juliana. Repito, si son diferentes resultados, da una amplia perspectiva en la interpretación del fenómeno en cuestión. ¿Por qué? Porque señala su complejidad, es decir, lo que no se entiende. ¿Qué es complejo en investigación? Es aquello que no se entiende. A diferencia en educación, lo complejo es lo fácil. No, en investigación educativa, de psicología, de la investigación que sea, la complejidad es aquello que no se entiende. Y eso les va a abrir el nivel de pensar, chicas. Eso les va a hacer pensar de alguna manera un poquito más allá de la realidad. Y aquí viene algo. ¿Se acuerdan cuando estaban en tercero? No me acuerdo si fue en el curso de la mañana o en el curso de la tarde, que hacíamos todas unas láminas para explicar un tema, ¿se acuerdan? Las técnicas BIM, que pegaban fotos, imágenes e iban exponiendo, pero yo no les dejaba usar diapositivas, ¿se acuerdan? Ya. Por ejemplo, eso era complejo para ustedes, pero era fácil para mí. Entonces, ubiquémonos en ese ambiente. ¿Cuándo va a ser complejo? Cuando yo, que estoy estudiando, no lo entiendo. Aunque mi tutor lo entienda, ese es el problema de él, para él ya está resuelto, pero para mí eso sigue siendo complejo porque yo no entiendo. ¿Está claro? Porque soy yo el que quiero aprender eso. Quiero entender el proceso del cuento pictográfico, de la cosa inhibitoria, del freno inhibitorio. Soy yo el que quiero comprender eso. ¿Sí me explico? No importa que el tutor lo entienda. Por eso él es tutor y especialista. Dirige mi proceso de investigación. Ay, pero es que eso ya está muy investigado. Sí, ya está muy investigado, pero yo quiero aportar, o sea, desde una perspectiva mía. Por ejemplo, yo, a mis años, con mis años de experiencia, cada vez me inclino más por el conductismo. Y epa, que yo soy del aula virtual, ¿se acuerda del aula invertida?
pero me estoy inclinando por el conductismo. Pero en el hecho de decirles qué hacer y qué evaluarse, el cómo que lo hagan mis alumnos, ahí hago uso del constructivismo. Pero esa soy yo después de cuántos años. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, acuérdese de eso. Puede inclusive que usted no esté de acuerdo con su tutor, pero ahí viene otra regla. Apréndale al tutor. Pelee con los autores del libro, pero no pelee con su tutor. Ya usted muéstrele varias citas de autores y dígales por qué seguía en eso, pero no pelee con el tutor, por algo tiene cierto conocimiento, ¿no? Bien. Ahora, arriba está la ventaja. Entonces vamos a ver cuál es el error, por eso está marcado. ¿Cuál es el error? De hecho, una de las expectativas erróneas de la triangulación es que mediante esta se obtienen resultados iguales. Eso va a ser imposible. Y ese es el error más grande que tienen mis muchachos. Ellos dicen que la observación dijeron esto y entonces ¿para qué hacen una triangulación? Ahí es donde le digo que a usted le va a abrir la mente. Es como cuando se escucha papá dice una cosa, mamá dice otra cosa y su hermano mayor o su hermana mayor dice otra cosa. O el novio dice otra cosa o la mejor amiga dice otra. ¿Están de acuerdo? No. Nunca van a estar de acuerdo por diferentes cosas. Entonces, ¿cómo es posible que me digan que sí, que es perfecta la vida entre una observación, que el resultado y que el otro dijo? No. Y ese error se ha cometido, así que ahí está marcado. Busquen la página 120, por eso le dije que quiero que abra para que usted marque. La próxima vez esto tiene que estar impreso para que vaya a trabajar. Me callo un minuto para que apunte. Ok, bien. Esto, aparte de no ser posible, tampoco es deseable. Esto, si recordamos que desde el punto relativista, acuérdense cuando ustedes no vieron epistemología conmigo, ¿no? Bueno, vean a Bacon en la relatividad. No me voy a estacionar en eso. Eso tocó el semestre pasado, pero si tiene una duda me pregunta, pero hágame pregunta puntual. Bacon, Francis Bacon. Relatividad. Se escribe Bacon. Con B labial. Que define el método cualitativo a partir del como el conocimiento que se da a partir del investigador y lo investigado. Entonces hay diferentes versiones, porque siempre va a estar el sesgo. ¿Se acuerda que en la parte cualitativa hay un sesgo del investigador? Entonces jamás va a ser igual. Ya, ahora. Hemos visto los dos errores grandes. Bueno, el error que cometen mis alumnos cuando están en octavo y el error que han cometido ustedes en su trabajo del diseño, en escogerme el tipo de datos. Aquí está cómo se hace la triangulación metodológica, cómo se realiza la triangulación de datos. Es una teoría bastante básica. Esto no tiene más de 8 páginas, así que tendrían que haber leído. La bibliografía es amplia. Algunas están en inglés. Acuérdense que es necesario por las citas, por la interpretación que se da. En esta parte de la triangulación, yo tengo que contestarme primero 3 preguntas. ¿Qué es triangulación? ¿Cuáles son los tipos de triangulación? ¿Cómo se hace cada tipo de triangulación? ¿Y para qué voy a hacer eso? ¿Me repiten las preguntas? ¿Qué es la triangulación? ¿Cuáles son los tipos de triangulación? ¿Cómo se hace cada uno de ellos? ¿Y para qué?
Ajá, ¿para qué voy a hacer eso? Pero acuérdese que en esa sí se incluye usted, ¿para qué yo voy a hacer eso? Ya, ¿qué es? Los tipos, cómo se hace cada uno, eso es general. Pero ahora, ¿para qué voy a hacer eso? Acuérdese que eso es la metacognición. Ok, ¿para qué voy a casarme si yo me puedo mantener sola? No, quiero una relación de pareja, pero ¿y qué me va a dar esa relación de pareja? Cada una va a tener una respuesta distinta. Compañía, otro dirá, no quiero lidiar borrachos, otro dirá, soltera estoy sin cachos, hablando coloquialmente, ¿no? Cada una va a tener una mentalidad distinta, ¿sí me explico? Y es válido. O sea, no porque yo lo diga no es válido, es válido. Vamos con un tema más acorde a la realidad educativa. ¿Para qué quiero ser profesora de educación inicial? Porque quiero tener un sueldo nomás. Porque es la carrera más fácil y no me dan matemáticas. Puede haber varias respuestas, ¿no? Porque quiero transformar la sociedad, porque pienso que la educación infantil es una parte importante de la vida de toda persona, porque es donde se ponen los cimientos. Entonces usted no puede ser mediocre, ni vaga, ni conformista. Tiene que ser una buena profesora, ¿sí o no? ¿Y se acuerdan de Daniel Goleman? Un buen profesional maneja la inteligencia emocional y maneja la inteligencia social. Y aquí viene lo siguiente, mis estimadas. Hay que hacer mucho uso de la inteligencia emocional en esta parte. Porque más de una vez a usted le va a tocar un buen tutor que le va a corregir hasta el nombre. A veces vienen y se quejan, profe, es que no me deja avanzar el tutor. Me tocó una alumna, cuña comercial. Se quejó, mandó un escrito. Yo digo, pero este compañero trabaja bien. Y yo, por escrito, le pasé al compañero, por favor, ¿podrías enviarme tus sesiones de Zoom? Sobre todo las dos últimas. La alumna nunca dijo que ella envió el mismo archivo repetido 2 veces. Y obviamente, ¿qué tutor no se enoja si le envías el mismo archivo y le dices, ay, profe, es que me confundí, disculpe, pero revíseme a ver qué más tengo que corregir para hacer todo de una vez? ¿Qué respuesta es ese tipo de respuestas para el tutor? Sí, todavía anda reprobada. Si se va a quejar conmigo de su tutor, tiene que ser una queja porque no la atiende, porque la dejo esperando 2 semanas y no la atiende. Su tutor tiene que atenderla mínimo una vez por semana. Hay tutores que atienden a los 15 y dan una buena tutoría cada 15 días. También depende del estudiante. Por ahí hay estudiantes que no se los puede mandar con tanto tiempo, sino que lo necesito cada 2 o 3 días. Eso va a depender de usted, del tutor, pero sobre todo tiene que avanzar. Quéjese cuando el tutor no le corrija ni el apellido. Hay quéjese, todo está perfecto, todo está perfecto, todo está bien, porque el tribunal la va a mandar abajo en esa tesis, en ese trabajo de titulación. Entonces, exija su proceso de tutorías de tal manera que usted pueda avanzar, pero tiene que leer, no vaya copiando y pegando. ¿Está claro? Tiene que ser una buena profesora, porque recuerde que lo que usted hace ahora, como alumna, le van a hacer a usted sus alumnos, y no va a tener la capacidad para resolver. Siempre en esta parte de la metacognición es ¿para qué voy a hacer esto yo? ¿Qué voy a ganar con esto? ¿Qué voy a lograr con esto? ¿Qué resultados voy a obtener con esto? Así que no todas me pueden hacer la triangulación de teoría, de metodología, de datos. Cada una va a usar una triangulación diferente y una saturación distinta, una acción colectiva distinta. Cada una tiene algo y tiene que estar anclado al paradigma, repito. Voy cerrando y voy repitiendo. Tiene que estar anclado al paradigma. Paradigma, ¿dónde está? ¿Dónde está? Un segundo. Tiene que estar anclado al... Aquí está, se cerró la ventana, disculpen. Tiene que estar anclado al paradigma, a la epistemología, a la teoría general, a la teoría sustantiva, a la metodología, a la técnica y al instrumento. De acuerdo a la técnica que usted vaya a usar, a la técnica inductiva, deductiva,
analítica, sintética, metódica, básica, va a tratar sus instrumentos. Eso es algo que tiene que hacer una relación mental. Nadie lo puede hacer por usted. Nosotros en el diseño de titulación trabajamos con algo que se llama referencias bibliográficas. Entonces, les explico. Deme un segundo. Ok. Al final, usted tiene algo que se llama referencias bibliográficas. Acuérdese que en esta parte de aquí hay una mala edición del gestor bibliográfico, por eso sale subrayado el DOI. Esto no sale subrayado. Esto no debería salir subrayado, nada de esto. Esto no sale. Primero. Segunda observación. Aquí solo van aquellos que usted cita, porque no son referencias. Referencia es cuando es abierto y yo coloco a todos que leí y no cité. Aquí solo se colocan los citados. Si tengo 20 arriba, 20 referencias bibliográficas. Si tengo a 50 autores citados, 50 referencias bibliográficas. Eso es una cosa que me di cuenta, que me han puesto bibliografía y yo no veo referencia. Ya, siguiente error. Así que corregir eso. Apunte ahí, por favor, para que no se vaya a olvidar. ¿Ya apuntaron? ¿Listo? Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Sí o no? Muevan cabeza, pónganlo en el chat, hagan algo. Juliana, ¿tienes pregunta? ¿Dijiste que sí? ¿O no? No, listo. Ok, entonces veamos.
Con respecto a las tareas, ¿tienen alguna pregunta? El cronograma no hay cambios. Del 21 de septiembre al 21 de octubre. Ya, no hay cambios. Yo les dije que si había cambios, escribí el lunes. ¿Se acuerdan? Si no escribí, es porque no había cambios. Entonces, aquí vamos a agendar. Las clases son los jueves. De 15:30, usted lee. Yo me conecto a esa hora. Si no, nos conectamos a las 16. Máximo hasta las 5:30. Cuando sea el caso necesario, que veo que no están avanzando porque no me están mostrando cambios, entonces a ese grupo, o con esos 2 grupos, o con esos 5 grupos, haré una especie de tutoría el miércoles a las 16. Espero no tener esos inconvenientes, ¿ya? Así que me hace un cronograma para saber cuándo va a presentar los datos. Hasta aquí no hay preguntas, ¿verdad? Con respecto a los programas, ¿han podido manejarlos? ¿Está todo bien? La calificación es individual. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Claro, porque en el video tutorial yo te califico a ti, la voz, la forma, cómo explicas, y no le voy a poner esa nota a tu compañera. El trabajo, pues, es un mismo archivo, ¿no? Pero en ese video tutorial hay un tiempo en el que hablas y otro tiempo en el que habla tu compañera. ¿Se entiende? Ok. ¿Otra pregunta? Sí, en el 4, que es la triangulación de datos, en el podcast, ellos saben algunos ejemplos. Y a ciertos audios tienen invitados. Entonces, no sé si nosotros tenemos esa opción o ya netamente es la de mi compañera y yo. ¿Puedes tener invitados? Sí, no hay problema. ¿Cuál sería la función del invitado? ¿Que explique por ti? Habría que ver, o algún tipo de debate podría, solo tenía ese sentir incertidumbre de no saber si se podía tener una persona extra, porque Sí, obviamente puede ser una persona extra. no Lo que no solamente puede ser es que la persona extra explique por ti. eso va a decir, porque entonces, ¿qué se califica? Entonces, es como que habría que ver cuál va a ser Ujú. Así es. Entonces, si la persona va a explicar por ti, entonces yo no voy a poder evaluarte a ti, voy a evaluar a la persona y la persona no necesita la nota. ¿Entraron al de Rubrics y vieron el podcast, la rúbrica de podcast? ¿Entraron o no? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Cómo vieron? ¿Qué les pareció esa rúbrica? Yo vi 2. Me pareció que estaba muy corta. No sé si es esa o porque también entré a Rubristar, ese es otro ¿Ya? programa. Y vi que solamente en una rúbrica era netamente lo que es voz, programa. Y bueno, esta es la otra que vi. Que acá ya está un poco más estructurado porque tiene introducción, contenido y cierre. Pero en otras solamente tiene que ver lo que es la creatividad y en la cuestión de la expresión. Ujú. Entonces, para el podcast, como es un tema bastante complejo, porque nos queda vacío, si se fijan, si yo les pregunto cuáles son los tipos de triangulación, no los explican. Usted decía, de pronto pudo haber sido esto una clase demostrativa. No, lo que pasa es que quiero evaluar porque no hay nada más complicado que explicarse sin imágenes. ¿Sí se ha fijado? Explicarse con la voz es lo más complicado. ¿Por qué voy a trabajar esto? Porque yo mandaba a algunas chicas mías, a amigos, que me dicen, oye, recomiéndame una niña buena. Mi alumna es buena. Me dice, pero la voz no le ayuda.
dibujito todo bonito, pero la voz no le ayuda. Entonces dije, hay que corregir eso, tengo que corregir eso. Y bueno, ya igual les expliqué a mis compañeros docentes, pero trato de reforzar eso. Esto quiere decir que usted me tiene que colocar el guión, ¿no? Y para eso tiene que indagar qué hace un guión. Por eso les mandé a ver varias, pero ahora ya les digo así mismo como el OVA, con cuál vamos a trabajar, porque esta es más completa, como dijo Coraima. Entonces yo les paso el enlace, por favor. ¿Lo tienen ya? ¿Ya descargaron? ¿Ya copiaron? ¿Ya pegaron? ¿Ya dejaron en algún lugar? ¿En algún lugar para curar contenidos? Bien. Entonces, ¿qué tema nos queda pendiente para el siguiente tema? Para la siguiente vez que nos encontramos. ¿Qué nos queda pendiente? ¿Qué nos queda pendiente? ¿Me ayudan identificando qué nos queda pendiente? ¿Ustedes creen que ya con eso se entendió la triangulación de datos o nos quedaría pendiente todavía? Hola. Hola. Quizás el análisis de algún ejemplo, algún tipo. Nos faltan los ejemplos, ¿no? Bien. Y para eso yo me tengo que vestir de Caperucita Roja, de Mickey Mouse, de Minnie, para explicarles, o quiénes son las que tienen que entender eso y venirme a contar a mí. Nosotros. Muy bien. Yo ya les di la inducción, ¿no? De la teoría. La práctica, ¿quién la hace siempre? Ustedes. Y yo a partir de esa práctica realizo correcciones. Leas el documento, por favor, y hay que colocar los anexos en el estado del arte porque hay que hacer un buen estado del arte y una revisión de literatura, pero buena, muy buena, no así como tenemos muy básica, que eso no me dice nada. ¿Ya? Entonces, hoy le ponemos una estrellita porque vimos algo de la triangulación de datos. ¿Por qué necesito hacer una buena revisión de literatura? Porque la mayoría de las triangulaciones va basada con la teoría, ¿sí se fija? O sea, siempre se triangula con la teoría, casi la mayoría. Entonces, si tengo debilidades en eso, no voy a poder. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Otra cosa que quería explicarles, chicas, es que cuando trabajen ustedes en su... descarguen los documentos y luego quieran dejar una carpeta, siempre coloquen los apellidos. Okuda, Gómez Restrepo, el año y el título. A veces no entran los puntos, entonces reemplace los 2 puntos por el signo menos o por el subguión. Yo siempre lo hago por el signo menos y dejo un espacio. Es como para entenderme que el nombre del documento tiene 2 puntos. Que vi triangular, ya sé eso. Y puedo tener elementos que van a ir diciendo, bueno, ¿y esto quién dijo? O sea, yo sí trabajé triangulación, ¿verdad? ¿Con quién fue? Con Okuda, ¿verdad que no me voy a olvidar? Aparte que va a ser gestor bibliográfico,
lo hago yo. Que le dicen, ¿usted por qué indica en la titulación? ¿Por qué indica que decidió escoger el paradigma constructivista bajo la fenomenología? Mis estudiantes orgullosamente puedo responder que ellas le dicen, el método de fenomenología surgió hace muchísimo tiempo y es una de las maneras para explicar las respuestas educativas. Y en este caso, mi referente es tal, porque hay diferentes autores para la fenomenología. Claro que empezó con Dussel. Un tutor le preguntó a una de mis alumnas, ¿cuál es el mayor? Dice, ya se dice que no es producto de la investigación, porque una también le dijo, pero es que eso no es mi investigación, profesor. Entonces a la siguiente pregunta le dijo, ya sé que esa no es tu investigación, pero por cultura general, ¿quién fue el precursor de la fenomenología? Y mi alumna Dussel, Enrique Dussel, así, sin nada ni nada. Ese dominio teórico deben tener. Les dicen, ¿por qué María Montessori es la pionera en la metodología juego-trabajo? Respóndame, cualquiera de ustedes, ¿por qué es la pionera? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Por qué? Si ven, hay debilidades. Si usted va a hablar de metodología juego-trabajo, usted tiene que hacerse experto en eso. Por lo menos ese mes. Por eso le digo, dejamos avanzados, terminamos en diciembre, enero y febrero, enero se dedican a estudiar, a profundizar y ahí mismo usted va a ir arreglando su trabajo. Bien. Hay otra de las cosas, bueno, quería cerrar esta clase con un temita distinto, pero que les va a ayudar mucho en este proceso, así como la inteligencia emocional. ¿Ustedes saben qué es la procrastinación? ¿Saben? Dejármelo para después. Poner las cosas. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que yo les voy a sugerir, chicas, a ustedes, es que dejen de procrastinar. Hay muchos tips, hay muchas cosas, pero no deje todo para última hora. Yo tengo un caso de una chica que se quedó y solo tenía esa materia. El trabajo se entregaba el 14 de julio con máxima, Yajaira atiende, con máxima fecha 25. Ella envió una carta que quiere prórroga, se le da prórroga al 7, después otra prórroga al 17, y todo eso son horarios que ya no tengo yo destinado para la promoción. Y ahora dicen que no se le quiso ayudar. A ver, ahora sí escribe todos los días. No me molesta, no me fastidian lo mínimo las publicaciones. Me molesta cuando llega mi correo. Ahí me molesta. Digo, si no tuvo 4 meses y medio para hacer el trabajo, ¿por qué quiere terminar un trabajo en 15 días? ¿Va a poder hacerlo? Y yo me tengo que sentar a leerle las 120 páginas, o las 60 páginas, o las 80 páginas. No, ¿verdad? Me tengo que sentar a leer ahora que ya pasó su horario. No, ahorita estoy dedicada con octavo y me dijo, pero profesora, por favor, léame. No, ya tengo otra promoción. Eso es tu tiempo y ya pasó, entonces. Lean sobre procrastinar, chicas, y ajustense un horario, por eso les estoy pidiendo cronograma para las tareas de ahora para cumplir. ¿Bien? Bueno, niñas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, si no hay pregunta, yo coloco la tarea general y ahora sí, necesito que envíen el cronograma. Esta tarea tiene que ser enviada hasta mañana. El cronograma tiene que ser enviado viernes 30 de septiembre por pareja. Vamos a manejar un solo grupo, pero con listados distintos. No, porque estos son paralelos. No, olvidemos.
Belén me recoge los de la mañana y María me recoge los de la tarde. ¿Listo? Listo, Miss. Ok. Ya. ¿Hasta qué hora tienen que enviar eso? Máximo hasta las 17 horas. Ok. Entonces, así les pongo archivos de triangulación, no les pongo sobre ni nada, archivos de triangulación, así para que a usted no se le olvide eso, que es como la parte más débil, aparte de reforzar lo que tiene pendiente. Es eso que está acá. Bien. ¿Listo? Aparte, vaya avanzando en su curso de oratoria, no se vaya a olvidar. De oratoria, de redacción, todo eso. Y entonces la próxima vez tenemos 6 preguntas. 2 de triangulación de datos, 2 de estado de arte y 2 de revisión de literatura. Generales, si se da cuenta, generales, ahora sí orienté al archivo porque les había dicho el archivo. De triangulación es el mismo de Okuda. Vamos a seguir trabajando con el de Okuda. Hasta que ya les cree el Classroom con las tareas, porque si creo ahora, yo eso no lo tengo que tener mucho tiempo abierto hasta cuando usted me pone su cronograma y entonces ahora sí corroboro. Usted hace un cronograma de semana a semana y ahí hacemos uno general. Puede que coincidan 2 o 3 días y luego vayamos cerrando. ¿Se entendió? Ya. Bien, señoritas, no les quito más tiempo. Ahí está el horario para que no se vayan a olvidar. Los miércoles será si tengo alguna duda. Por ejemplo, veo que el trabajo de Erika está muy bajo. Entonces digo, mira, Erika, conéctate conmigo. Hay que arreglar eso, poner aquello. Veo que el trabajo de Belén Quirumbay tiene muchas falencias. Entonces ahí voy trabajando. ¿Sí me explico? Y así que traten de no organizarse cosas los miércoles y los jueves. ¿Ya? Aunque tengan que trabajar, hagan un poquito de esfuerzo, ¿sí? Traten de hacerlo, organícense un poco. Por eso no ocupo después de las 5:30, que ya sé que son madres de familia, tienen que organizar cena para el hijo de la suegra y todo eso, ¿no? Ya, listo. Cuídense mucho, lean mucho, instrúyanse, quiéranse mucho, déjense querer, pero sobre todo, dejemos de procrastinar, dejemos la mediocridad y vamos, que hay que salir de esto. ¿Hasta cuándo? Hasta diciembre. ¿Cuántos meses tenemos? Octubre, noviembre y diciembre. Solo respetaremos feriados. ¿Ya? Y diciembre, primera semana, acuérdese. Pero va a depender de usted, no de mí. Si no lee y no me contesta cómo se hace la muestra y no me contesta cómo se hace la triangulación, no voy a poder avanzar. Y entonces esas serán las que vayan reprobando. Recuerden que yo no tengo preferidas. Las estimo, las admiro a todos. Pero hay gente que no merece tener el título si no se esfuerza, si no aprende a hablar y no aprende a escribir. Ustedes van a ser profesoras, así que tienen que aprender a hablar, aprender a escribir y aprender a ser responsables. No le pueden contestar a un director, a un padre de familia, ay, es que no tengo conexión. No, eso no se contesta, no se contesta. En ese caso se disculpa por escrito y no se conecta, pero no, eso no es eso a estas alturas, eso no es una razón, es una excusa. No lo concibo, no lo tolero, es una excusa.
Porque cuando uno se matricula a un curso virtual, la primera regla que te colocan en el STEAM es el siguiente. Usted es responsable de su conexión a Internet, excepto que la plataforma se caiga. Eso es otra cosa. Así que vayan a la siguiente semana, las quiero organizadas y no quiero excusas de nada. Yo planteo preguntas. Por lo general, las preguntas están orientadas donde veo los errores. A las alumnas que le veo los errores son donde yo más voy a preguntar. De ahí dejo libre, como siempre. Bien, chiquitas, cuídense mucho. Bye, bye. Creo que chiquitas, porque no tengo ningún caballero ahorita, ¿no? Miss, Bien. yo tenía una duda antes de que se vaya. Dígame. Respecto a la rúbrica que nos mostró, entonces, ¿esa va a ser la rúbrica para evaluar el podcast? Así es. Todas. Lo que usted tiene que colocarla es en algún programa digital con la debida referencia, porque ahí se le va a calificar. Ya. Bien. ¿Ya listo? Ok. Bye, bye. Entonces, por favor, voy capturando pantallas. Me encanta cuando a última hora sí ahí se enciende en cámara. Y me encanta para la foto. Y la tercera pantalla. Pero sin actuación la foto no le sirve de nada. Solo me sirve para decirle, usted sí estuvo ese día que di esa clase. Es para todo eso es para todo lo que me sirve. Clases 29 de septiembre del 22. Es que luego dicen, es que ella no explicó. Ahí le hago la cara de Tony Stark. Ya va a empezar. Si yo no expliqué está el documento, pues lea. Así que, pero es que a ella no se le entiende. Si yo hasta abro la boca para hablar, que esto de acá de ustedes no está entrenado para, es otra cosa. Pero yo explico, lo que yo no les digo a los alumnos es, dale clic aquí, dale clic aquí, dale clic aquí, dale clic aquí, porque eso no es explicar, eso es tratarlos como, ¿qué? Como inútiles. O como que tengan 5 años, o menos de 4 años. Ni siquiera a los niños de 4 años, ¿sí o no? Se les deja que desarrollen. ¿Qué dice Montessori? Deja que el cerebro del niño, ¿qué dice? Déjalo libre para que actúe y aprenda. No, vaya, usted ya no es una niña de 4 años, pero es una niña de 24. Trátese bonito, quiérase, pero por favor, aplíquese. Bye, bye. Cuento 3 y cierro. 1, 2 y 3. Chau.